es el doctor Ricardo Muñoz, el próximo ponente. Sí, el doctor Ricardo Muñoz Arizpe trabaja en el Hospital Infantil. Nos va a hablar de la relación entre la nutrición infantil y la función renal en diferentes etapas de la vida. Ricardo fue egresado de la Facultad de Medicina, hizo estudios de posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de New Jersey, tiene varios diplomas de posgrado, fue becario también en Estados Unidos, pertenece a muchísimas sociedades y asociaciones pediátricas nefrológicas, es una persona muy activa, ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos, fue jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Infantil de México y también subdirector de investigación, y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Nefrología y ha sido un colaborador muy cercano de la Fundación, y le agradezco mucho haber aceptado dar esta plática relacionada con la alimentación, ¿verdad? Gracias. Gracias por la presentación, Laurita, gracias por la invitación, es un honor para mí estar con ustedes. Buenas tardes, jóvenes, ya para mí todos son jóvenes. Miren, yo estoy acostumbrado a impartir conferencias a nefrólogos, entonces no es el caso en este momento, así que voy a tratar de que la fisiología renal no hacerla muy complicada, porque es sumamente complicada, y dar lo más someramente posible las explicaciones fisiológicas y tratar de enlazarlas a la clínica para que la charla sea un poco más amigable para ustedes. Espero que salga. Nunca me sale bien, pero ahí va. Muy bien. ¿Dónde? Aquí mismo manejo la máquina. ¿Aquí mismo? Bien. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que tomamos? Pues agua, electrolitos, minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas, pero también productos tóxicos, venenos y metales pesados. ¿Qué eliminamos? El exceso de lo que ingerimos, lo que nos sobra, lo que no nos sirve, toxinas que se producen en el organismo y toxinas que vienen de fuera con lo que ingerimos. Todos estamos expuestos a toxinas en un medio ambiente tremendamente contaminado como el que vivimos. También eliminamos productos del metabolismo normal de los alimentos, productos nitrogenados provenientes del metabolismo de las proteínas, eliminamos iones hidrógeno para controlar el pH de nuestro cuerpo. ¿Y quién hace esto? Bueno, pues empezamos con los intestinos, que son los que van a absorber lo que el organismo necesita. Los intestinos, así como mal huelen, tienen también su inteligencia, saben qué es lo que se debe aprovechar y qué es lo que no deben absorber. Luego los alimentos pasan acá al hígado, se procesan, este es aquí el departamento de bioquímica, y se van a producir muchas sustancias intermedias que tienen que ser eliminadas por el riñón, unas eliminadas, otras reabsorbidas y otras excretadas o secretadas. Pero en fin, estos son los pasos normales, y yo me voy a dedicar a esto, al riñón. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Mantener la homeostasis orgánica. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio de todos los líquidos corporales con todo lo que hay en ellos. ¿Qué es eso? Pues todo, como lo vamos a ver ahorita. Mantienen los riñones el equilibrio de agua y sales, regulan el metabolismo ácido-base para mantener un pH sanguíneo adecuado, que tiene un rango normal muy pequeñito, estamos hablando de cantidades infinitamente pequeñas. Va a excretar sustancias con nitrógeno que viene del metabolismo de proteínas, excreción de sustancias tóxicas del metabolismo normal, excreción de tóxicos que ingerimos, y además tiene funciones glandulares muy importantes. Tiene el riñón mucho que ver con el metabolismo de hueso, calcio, fosfatos, producción de eritrocitos,
metabolismo de carbohidratos, por supuesto, y todo esto lo hace a través de varias funciones, a grosso modo, que son la filtración que se hace en los glomérulos, la reabsorción, excreción y secreción que se hace en los túbulos renales, como vamos a ver a continuación. La vida existe en este planeta hace un poco más de 4.000 millones de años y ha experimentado durante que empezó la vida unicelular hasta que empezó hace apenas muy poquito la vida de seres con muchas células, y hasta llegar a la última especie que ha pisado este planeta, que es el Homo sapiens. Me equivoqué, dicen que es este, bueno, por ahí anda. Ahora, ¿qué sucede? Desde el momento de la concepción del óvulo y durante las primeras 12 semanas de gestación, el bebé repite todo lo que hicieron nuestros ancestros. Todas las moléculas que se formaron a través de millones y millones de años de evolución, todos los órganos que van desapareciendo por apoptosis, todas las funciones de todos los órganos que tenemos y todos los tejidos, las hace el bebé en 12 semanas. Bueno, ¿y por qué no hace ya nada más lo que tenemos al final, Homo sapiens? No se puede. Si no haces lo previo, no puedes formar lo nuevo. O sea, para hacer riñones nuevos como los que tenemos ahora, si tienes que hacer primero los riñones primitivos que traían los gusanos y los pececillos en el mar hace millones de años. Porque esas son las sustancias y son los pequeños órganos que van a dar origen a la formación de los nuevos. Somos un producto de la evolución de las especies. Por eso es que tenemos que entender un poquito de evolución de las especies para poder entender lo que nos está sucediendo ahora y por qué somos así. Bien, aquí tenemos la comparación. Y yo digo, ¿qué tiene que ver un feto, un embrión, con un recién nacido, con una persona adulta o con un anciano? Cuando yo nací, no era la persona que soy ahora. Era una persona muy diferente, completamente diferente. Traemos nuestras señales, por supuesto, DNA, RNA, etcétera, etcétera. Pero no soy el mismo, ahora soy otro, porque me he transformado. ¿Y a los riñones qué les pasa? Pues lo mismo. Este es un riñón fetal. ¿Qué es? Pues vamos comparándolo con los peces y con los batracios, así es el riñón de ellos. Tuvimos que formarlo de esta forma. Y luego un recién nacido tiene estos riñoncitos, ya más parecidos, ¿verdad?, a los de un adulto, pero no son iguales, son riñones lobulados con otras características. El adulto normal, pues ya es lo que ahora conocemos y le ponemos como punto de referencia fisiología renal normal, lo cual es un error. Es normal para esa edad, no normal para otras edades. Y por último, pues aquí ya el riñón del viejito, pues ya con glomerulosclerosis, ya se forma fibrosis en los riñones, ya se lastiman por todo, ya somos un poco más delicados, por no decir débiles. Desde mi punto de vista, el éxito de la evolución depende de la adaptación al medio ambiente. Individuo que no se adapta, igual que una especie que no se adapta, sucumbe, desaparece de este planeta. Entonces tenemos que adaptarnos, y eso es precisamente lo que nos han hecho nuestros riñones, irse adaptando a través de billones de años para ser lo que ahora son. Y se han adaptado ¿cómo? Se han adaptado al medio ambiente, primero regulando el metabolismo osmolar, la composición hidroelectrolítica de los líquidos corporales, sales y agua. Esto es lo primero, porque nacimos en el mar, de allá venimos. Luego salimos a tierra como batracios y después nos fuimos alejando del agua. Primero
nos formamos en el mar, luego pasamos a través de billones de años al agua dulce y luego a tierra, poco a poco, a través de billones de años. Pero muchas especies han regresado. De hecho, hay evidencias científicas de la que la mayor parte de las especies han regresado, y no en forma directa, primero al agua dulce y luego al mar. No hay especie conocida que haya salido del mar a tierra, todas pasaron de mar a agua dulce y luego a tierra. Y esto ha requerido los mismos cambios en los riñones. Como no soy neurólogo, no soy gastroenterólogo, perdóname, pero me imagino que ustedes tienen los mismos conceptos o conceptos similares a esto. Otro segundo reto, desde que se formó la vida, pues es la excreción de los productos que vienen de las proteínas. ¿Cómo le hacían las células? Pues con una vacuola, hacen una vacuola y va para afuera. Pero luego hubo la necesidad, ya sobre todo en seres multicelulares, de hacer estructuras más complicadas, de ahí es donde se empezaron a formar los primeros riñones. Es toda una plática muy interesante que lleva 2 o 3 horas, lástima que no nos podamos permitir el tiempo de expresar más. Y ya últimamente, hace apenas 550 millones de años, aparecieron los mecanismos de regulación del metabolismo ácido-base, cuando los seres multicelulares desarrollaron pulmones para manejar el CO2 y el oxígeno, y los riñones empezaron a manejar la excreción de hidrogeniones. Ningún órgano, ningún tejido excreta hidrogeniones excepto los riñones. Por lo tanto, la regulación de la adaptación al medio ambiente, además de la piel, de los intestinos, etcétera, pero ha sido fundamental la evolución renal. Y esto todo es a través de la fisiología. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues cuando somos fetos, cuando somos embriones y luego fetos, que estamos reproduciendo todo lo que pasó con nuestros ancestros, al momento del nacimiento nos convertimos ya en verdaderos humanos, sobre todo después de las 12 semanas de gestación. Y nuestros riñones se tienen que adaptar ¿a qué? A nuestra dieta. Y nuestra dieta, ¿por qué es así? Porque los riñones están adaptados de esa forma. O sea, va en ambos sentidos. Luego crecemos y ven al troglodita lo que está comiendo. No tiene nada de malo la carne. La carne es excelente. Lo malo es que tiene grasa. Y si comemos mucha carne, comemos mucha grasa. Ese es el problema. Me pueden decir, ay, el ácido úrico, te vas a intoxicar. Es la creencia de todo el mundo. Carnes rojas, ¿qué te pasa? No comas eso, te intoxicas tu cuerpo. ¿Intoxicas? ¿Y para qué quiero los riñones? Para eso me los pusieron. Yo no me intoxico, se intoxicarán ustedes, yo no. Así que yo me echo mis bistecs norteños de este tamaño, mira. Y es una delicia. Claro, respeto a algunas gentes de aquí del auditorio, hola Mara, que son herbívoros. Bueno, ellos se dicen vegetarianos. Sí, es un alimento, claro, y dicen, mira, qué sano come esta persona. Pues sí, pero si comes nada más esto te vas a desnutrir. Necesitas esto, por supuesto, necesitas carne, necesitas grasas también. En una dieta bien balanceada, no soy nutriólogo, no me voy a meter, ya lo han platicado los otros profesores en forma mucho más atinada que yo. Pero miren nomás qué chulada de hambre. Hasta que llegamos a lo que ahora llaman aquella bella persona de la tercera edad. Yo les digo ancianos. ¿Qué pasa con los ancianos? Pues mírenlo. Regresamos a nuestra primera infancia. Nomás nos cambiaron de biberón. Bien. ¿Cómo se forman los riñones? Es verdaderamente complicado. Es una materia que se ha estudiado durante muchísimos años y todavía no tenemos las respuestas. Pero en fin, a grosso modo, el riñón se empieza a formar inmediatamente en la fase embrionaria. Inmediatamente. La formación del riñón, que llamamos nefrogénesis, termina a las 37 semanas de edad gestacional. La producción de orina se inicia entre la quinta y la séptima semana de edad gestacional. Desde bebitos, desde chiquititos así, ya estamos orinando.
Bien. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve la orina? Pues la orina en ese momento sirve principalmente para formar líquido amniótico. 3/4 partes del líquido amniótico es orina del bebé. Bebé que no tiene riñones, bebé que no orina, no se va a formar. Entonces esto es indispensable. No voy a entrar en más composición de líquido amniótico porque es complicadillo. Pero vean cómo se forman los riñones. Primero se forma el pronefros. ¿Qué es esto? ¿Qué clases de riñones son? Pues los que tenían los gusanos. Posteriormente, por apoptosis desaparecen estos tejidos y viene el tejido mesonéfrico, que no se puede formar si antes no hubo que excretó las sustancias adecuadas para que se formara esto. Seres más evolucionados. Vamos pasando por las etapas de nuestros ancestros. Y luego se formó el metanefros, que es este. Y empezamos también igual que las aves y los batracios, etcétera, con una cloaca, etcétera, etcétera. Los riñones se forman acá abajo en la pelvis, y conforme va aumentando la edad gestacional, los riñones suben y empiezan a voltearse y quedan acá en forma lateral ya en las fosas lumbares. Esto es muy bonito de explicar cuando estamos hablando de malformaciones congénitas de las vías urinarias. Aquí está toda la explicación. Por obvio de tiempo me la voy a brincar. ¿Qué pasa con un bebé? Fíjense la diferencia tan brutal. Cuando estamos adentro de mamá, todas las funciones vitales las realiza la placenta. El niño come y respira por la placenta. La sangre oxigenada pasa por la vena umbilical para irrigar sangre oxigenada, en primer lugar al hígado, luego pasa al corazón y a través de las coronarias se oxigena, y luego pasa por el ducto, etcétera, hacia el cerebro. Y esos son los 3 órganos que se necesita su oxigenación muy importante desde el momento de la concepción. En cambio, los pulmones que no están funcionando, pues les llega muy poquita sangre. Los riñones están enjutos, no están funcionando. Sí orina, pero casi es agüita con algunas otras cosillas por ahí. No está haciendo la función que va a tener después. Toda la sangre ya venosa se regresa por el sistema arterial y viene por las arterias renales otra vez a la placenta. Fíjense, la sangre arterial va por el sistema venoso y la sangre venosa va por el sistema arterial en el feto. Es al revés. Al momento del pinzamiento del cordón umbilical, ¡pum!, se acabó la función de la placenta. Vienen cambios brutales. Ahora el bebé tiene que vivir por sí solo. Y entonces se abren súbitamente los alvéolos, ¿okay? Baja la resistencia vascular y entra más sangre a los vasos de los alvéolos. El bebé expande sus pulmones y echa el primer berrido. ¿Qué pasa con los riñones? Lo mismo, nada más que los pulmones se expanden en los primeros segundos y terminan de expandirse más o menos en 24 horas. Los riñones tardan semanas o varios meses en que su vasculatura ya se abrió y ya están llenos de sangre. Son órganos muy delicados que requieren un mayor tiempo para irse adaptando. Pero fíjense, los riñones no pesan ni el 1% del peso corporal. Ya los riñones maduros de una persona mayor. Bueno, apenas cuando estaban inútero recibían el 5% del flujo plasmático, del gasto cardíaco. Lo que manda el corazón, 5% lo reciben los riñones, y en el momento del pinzamiento del cordón umbilical empieza a subir hasta tener acá 20 a 20, de 1/4 a 1/5 parte de la sangre que avienta el corazón va a dar los riñones, que son de este tamañito. Esa es la importancia que tienen los riñones desde el punto de vista de regulación de la homeostasis orgánica. Y qué diferentes son los riñones de un recién nacido. Vean el diámetro de los glomérulos, chiquitito, todo es diferente, la función de los riñones. Miren nada más la depuración de creatinina, o sea, la capacidad de filtración que tiene un bebé, de 0 a 20 mililitros, y es muy variable además, por eso va de 0 y es normal.
Entonces, si nos ponemos a considerar cuáles son los valores de los adultos, pues decimos, todos los niños están en insuficiencia renal, lo cual es una falacia, ¿no? Cambia a través de la niñez. La niñez empieza al momento del nacimiento y termina a los 21 años de edad, no antes. Socialmente podrá ser, militarmente te dan un rifle a los 18 para que vayas a matar gente y que te maten. No te venden una cerveza hasta que cumplas 21, pero sí te mandan a matarte. Pero la niñez termina a los 21 años. Es cuando la función renal realmente está en toda su capacidad. Y es cuando la función de otros órganos igual. A los 21 años se cierran las suturas, se osifican, se cierran antes con cartílago. Bien. Hasta que llegamos pues al Homo sapiens adulto, que estos decimos, esto es lo normal. No, señor, esto es lo normal para el adulto. Si un bebé, como dicen inclusive médicos, inclusive nefrólogos, es que los riñones son inmaduros en el recién nacido y durante la infancia, los primeros. ¿Cómo que va a ser inmaduro? Es maduro para la edad que tiene el bebé, desde el punto de vista evolutivo. No hay que perder de vista que somos parte de la evolución. Toda la gestación es parte de la evolución y nuestra vida es parte de la evolución, desde el feto al recién nacido hasta llegar al adulto. Si este bebé tuviera la filtración glomerular que tiene el troglodita, el bebé, según mis cálculos, moriría en 7 minutos. Entonces el bebé vive, crece, se alimenta y va a ser una persona adulta normal. Entonces, ¿cuál inmadurez? Son riñones maduros. Inmaduros los prematuros, esos sí son inmaduros. ¿Inmaduros contra qué? Contra un recién nacido. Pero el recién nacido no es inmaduro, es normal. Y aquí vemos cómo se va desarrollando la función de los riñones. Poco a poco va aumentando la filtración de los riñoncitos hasta llegar a los 2 o 3 años de edad, que ya es cuando tiene la misma filtración que un adulto. Ahora, la filtración se hace en los glomérulos, entonces estamos hablando de filtración, de función glomerular, pero no estamos hablando de los túbulos. ¿Cuándo termina de desarrollarse y de, entre comillas, madurar la función tubular? Hasta que es adulto. Entonces esto es muy importante. Y aquí tenemos un dibujito de lo que es la unidad funcional del riñón, que le llamamos nefrona, que está compuesta de un corpúsculo que le llamamos glomérulo, que recibe sangre por una arteriola aferente. Aquí se hace bolas, se hace un ovillo glomerular que se llama, y el exceso de sangre ya pasa por acá. Pero mientras aquí hay una hiperfiltración, se filtra esta sangre, no pasan las grandes proteínas, no pasan eritrocitos, ni células, ni nada más pasa líquido plasmático, que pasa a estos tubos que les llamamos túbulos, proximal, asa de Henle, túbulo colector, distal, etcétera, hasta donde sale la orina. Esta es la unidad funcional y tenemos 1.200.000 nefronas en cada riñón. ¿Qué tan importante son los líquidos corporales? De primordial importancia, y le voy a dedicar un minutito nada más a esto. Si hacemos un dibujo imaginando que ese es el cuerpo humano, esto que está acá son todos los sólidos, los separamos de los líquidos con fines didácticos. El resto es agua. Entonces vemos que en un adulto 40% de su peso corporal son sólidos, 60% de su peso es agua. En los niños no es así. En un recién nacido normal es de 80 a 82% es agua. Y en un prematuro hasta 90 y tantos %. En fisiología les llamamos bebés de agua. Entonces, la cantidad de agua que tiene un individuo depende de la edad. ¿Y cómo se va a regular? Los riñones tienen que hacer la regulación de esto. Ahora, los líquidos no están en un solo espacio, están en varios compartimentos. Dentro de la célula es la mayor cantidad, 40%
¿ok? Y fuera de la célula, 20%, para completar el 60% y agregárselo al 40% para hacer el 100% del peso corporal. Esto es líquido dentro de la célula, 20% fuera de la célula. Esta es la membrana celular. Ahora, los líquidos fuera de la célula también se dividen en dos compartimentos mayores, hay otros. 15% es el líquido intercelular, es agua que está entre las células, baña las células. Dijo Claude Bernard, cuando salimos del mar, nos trajimos nuestro mar interior. 5% es el agua que está en la sangre, el volumen circulante. Y esto es lo que está en íntimo contacto con los riñones. ¿Por qué? Porque llega el capilar, la sangre al capilar glomerular, ahí se filtra y la nefrona, los túbulos, van a reabsorber, a excretar o a secretar lo que se requiere, lo que sobra lo tira, lo que se necesita lo reabsorbe para que no se pierda por la orina. Bien, entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los electrolitos que están en el espacio extracelular es sodio. Hay de todo, pero así en grande, gigante, es sodio y agua. Al contrario de lo que está dentro de las células, el mayor electrolito en cantidad total es el potasio. Esto quiere decir que el volumen de este espacio lo regula el sodio, el volumen de este espacio lo regula el potasio. Y eso está en íntimo contacto con los riñones, y los riñones saben cuándo falta sodio, cuándo sobra, cuánto potasio falta o cuánto potasio sobra y todo lo demás. Son los riñones tan inteligentes que a veces creo que es el único órgano que piensa. Aquí lo digo. Sodio regula el volumen de los líquidos fuera de las células, el potasio regula el volumen de los líquidos dentro de las células, y el agua, como se va para todos lados, regula la concentración de los espacios líquidos de todo el cuerpo y se llama osmolalidad. Eso está regulado por el agua. Bien, aquí vemos a una nefrona, otro dibujito, con su arteriola aferente, el glomérulo, el ovillo glomerular, los túbulos, toda esta maraña de tubos, y aquí el riñón indica qué se reabsorbe, qué no se reabsorbe, qué se tira, qué se secreta, etcétera, etcétera, con una inteligencia terriblemente complicada que ha llevado 4,000 millones de años en hacer, no solamente en entenderlo, en hacerlo y modificarlo. Si nuestro cerebro no alcanza a comprender eso, el riñón es más inteligente. Y vean la cantidad de agua que pasa por el riñón. La filtración glomerular, aquí lo que se filtra de plasma aquí, normal son 125 mililitros por minuto por cada metro cuadrado con 73 centímetros de superficie corporal. Esto quiere decir que filtramos por aquí 180 litros al día. Y como la filtración glomerular es una quinta parte de toda la sangre que le llega al riñón, pasan por los riñones 900 litros de agua al día. ¿Y cuánto orinamos? 1 o 2 litros. Entonces, ¿por qué se toma la naturaleza la molestia de aventarle tanta agua, tanto sodio, potasio, calcio y todo esto a los riñones para orinar un poquito y reabsorber todo lo demás? Porque los riñones no solamente son filtros, son órganos reguladores de la cantidad que debe salir del cuerpo y debe permanecer en el cuerpo. He ahí la inteligencia de la naturaleza. Cuando esto se descompone, una enfermedad renal o extrarrenal que trae alteraciones en los líquidos y en las sales, ¿qué sucede? Vamos a hablar primero de retención de sodio y agua. Al retenerse el sodio y el agua, primero aumenta la presión arterial y también va a haber edema o hinchazón de los tejidos. Este es un niño con una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. Están todos hinchados, se hinchan de los párpados, de las piernas, las manos, pobrecitos, se ven re feos. Les pican ustedes así con un dedo y queda ahí el signo de godete que llamamos. Vean este hundimiento, porque
mandamos los líquidos hacia los lados, al ratito ya se le vuelve a acomodar bien. Cuando el edema es debajo de la piel, pues se ve feo, el niño está hinchado, pero no tiene mayor repercusión. Pero si este edema se acumula en el cerebro, o vamos a tener edema cerebral o una hemorragia intracraniana, ya sea por la acumulación de líquido o por la hipertensión arterial. Y eso es mortal. Los riñones ya no están regulando bien lo que deben regular. En la misma hipertensión, el edema van a dar una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Miren, este es un riñón, este es un corazón normal, una radiografía de tórax normal. Vean el corazoncito, no hay problema. Pero si se empiezan a acumular líquidos y los riñones no tienen la capacidad de excretarlos, pues el primero que tiene la sobrecarga es el corazón. Y entonces tiene que empujar más fuerte. Y llega el momento en que empieza a desfallecer y se pone grandote. Y después desfallece más y el líquido empieza a trasudar por los pulmones y se forma un edema pulmonar agudo. Entonces tenemos el exceso de sodio y agua, va a dar problemas cerebrales y problemas cardiovasculares muy importantes, con insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar agudo y muerte del paciente por estas circunstancias. Vamos al contrario, no hay exceso de agua ni hay exceso de sodio, hay déficit de sodio y agua. ¿Qué pasa? El niño está deshidratado. Primera causa, diarrea, vómitos en la República Mexicana. Hay otras, por supuesto. Vean al niño con la piel seca, las mucosas secas. Si es que tiene todavía fontanela, pues está muy hundida, los ojos están hundidos y aquí ya perdió el estado de conciencia. ¿Qué pasa con la presión arterial? Se va para abajo. ¿Qué pasa con el corazón? Pues en vez de estar grandote porque hay exceso de líquido o tener el tamaño normal, lo tiene chiquito, corazón en gota le llamamos. Le está llegando muy poca sangre porque está muy espesa, hay poquita agua y llega el momento en que el corazón ya no puede con eso, desfallece y provoca la muerte del paciente en choque hipovolémico. Por eso es tan importante la función de la nefrona, y aquí lo vemos en este otro dibujito. Este es el glomérulo normal y los túbulos. A través de estas funciones que dijimos, filtración aquí, excreción, secreción y reabsorción en los túbulos, en diferentes partes, es bien complicado cada segmento de los túbulos, qué es lo que debe hacer cada segmento de acuerdo a la situación clínica de la persona. Y va a regular agua, metabolismo de carbohidratos, todo lo que comemos, grasa, sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato y todas las porquerías que nos introducen al organismo. Pero además, los riñones tienen una función extraordinaria. Aquí, en esta parte, la parte medular de los riñones, existe lo que llamamos el mecanismo de contracorriente, que consiste en concentrar la orina si es que se requiere o diluir la orina si es que se requiere. Si yo estoy en buen balance hídrico en este momento y me tomo un galón de agua, ¿qué voy a hacer? Bueno, mejor cerveza para que sepa más sabroso. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a intoxicar con agua? No, salgo corriendo al baño varias veces y voy a orinar un galón de agua que me está sobrando porque los riñones lo sintieron, me voy a tardar un rato en orinar los 4 litros, 2-3 horas, pero lo voy a orinar y no me pasa nada. Esa es la gran capacidad que tienen los riñones para adaptarse a estas incongruencias que hacemos con nuestros organismos. Al revés, no he tomado agua en todo el día, no he tenido tiempo, ando en el desierto, no tengo agua. Los riñones sienten que falta agua. ¿Qué hacen? Van a concentrar la orina tremendamente para que se escape muy poquito líquido por la orina, todo se reabsorba y se queda en el organismo evitando el choque hipovolémico. Este es el mecanismo de la contracorriente, al cual no voy a entrar, es un poquito complicado y me llevaría un buen rato. Nada más para decirles que entre más pequeño es el niño, menos capacidad tiene de concentrar la orina y también de diluirla. Un recién nacido a término ya concentra mejor,
y hasta un adulto que puede llegar de 1.200 a 1.400 milimoles por kilogramo de agua. Esta es una densidad urinaria de 1.040, 1.045, una densidad muy alta. Bien, toda esta variación tan tremenda, porque el riñón puede diluir la orina hasta 40 milimoles y concentrarla hasta 1.400. ¿Todo esto para qué? Para tener la capacidad y la flexibilidad de que una persona coma de más o coma de menos, o tome mucha agua o no tome agua, se pueda adaptar, pero que no cambie la osmolaridad dentro de los líquidos orgánicos, que es 285 más menos 5 y no cambia nunca, a menos que esté en estado patológico. Esto repercute en los valores que vemos en los exámenes de laboratorio. Un niño prematuro, los niños pequeñitos, tienen diferentes exámenes de laboratorio desde el punto de vista de todo. Y aquí vamos a ver el metabolismo ácido-base. El pH en los niños pequeños está muy bajo y va subiendo poco a poco, hasta los 19 años, vean, ya casi a cumplir 20 años, que es cuando ya se empieza a ser adulto, es cuando se pone el pH normal. Y esto se refleja, ¿por qué? Porque se están reteniendo más y se están produciendo hidrogeniones que no se eliminan en forma completa. Eso se refleja en la PCO2 y en el bicarbonato principalmente. El bicarbonato está muy bajo en niños pequeños y durante toda la niñez en relación al bicarbonato de los adultos. Ahí andan haciendo diagnóstico de acidosis tubular renal porque un niño tiene 20 o 19 de bicarbonato cuando a su edad es normal. Esos niños son acidóticos. De eso hablará la doctora Guerra. Vamos a seguir. Pues vean ustedes la sabiduría de la naturaleza. Por eso es que un recién nacido necesita leche de la mamá. Olvídense ahorita de esto, que es el calostro, que se produce los primeros días y durante más o menos 10, 12 días. A la leche humana madura, que es después del calostro, comparado con la leche de vaca. Vean ustedes las proteínas, más del doble proteínas en la leche de vaca, y además son proteínas diferentes, hay más caseína que lactalbúmina, al revés de lo que sucede en la leche humana. Sodio de 7, normal, en una leche humana, a 23, 24 en la leche de vaca, es una cantidad tremenda. Todo esto es una sobrecarga de trabajo para los riñones. Y lo mismo va a suceder acá con el calcio y los fosfatos. Vean nada más la cantidad, la diferencia tan tremenda entre el calcio que trae la leche de vaca y los fosfatos que trae la leche de vaca comparado con la humana. ¿Los riñones pueden eliminar? Claro que pueden, pero en sociedades o en individuos que están propensos a hacer litiasis renal, pues hacen cálculos. Y además, si desde que nacemos nos están sumando este tipo de leche, tenemos que estar hiperfiltrando desde el momento en que nacemos. Y la hiperfiltración a la larga va a producir daño renal. La osmolaridad, el calostro es muy parecido a la leche humana madura, excepto que tiene una osmolaridad altísima. Esta, de 1000 milimoles por kilogramo de agua, ¿saben qué es? Es la osmolaridad del mar. Venimos del mar. Estábamos en el mar interior dentro del líquido amniótico. Cuando nacemos cambiamos y entonces empezamos a perder líquido. Por eso los niños recién nacidos inmediatamente bajan de peso durante varios días y luego ya lo empiezan a subir en grasa y en masa muscular. Pero lo primero que perdieron fueron líquidos. Por eso es que la leche trae esta cantidad, esta osmolaridad, para evitar que haya una pérdida tan tremenda de líquidos al salir el bebé de su mar externo y entonces morir por falta de líquido. Esta es la osmolaridad normal de la leche humana, igual que nuestra osmolaridad interna de todos los que estamos aquí, 285 más menos 5. Y esta es la osmolaridad de la leche de vaca, 300, que es una cantidad tremendamente hipertónica comparado con esto. La leche de vaca es muy buena para los becerros. Nosotros tomamos leche humana. La leche materna se recomienda 100%. La bovina humanizada es recomendable
no trae inmunoglobulinas y por supuesto es muy costosa. En un país con 63 millones de gente muriéndose de hambre, como que no es muy adecuada la receta. Leche de vaca entera no es recomendable, y todas las otras leches, no me interesa cuál nombre sea o cómo sea, deslactosa y todas esas porquerías que están sacando en el mercado, ninguna sirve para los niños. Hay leches de otras especies de animales, pero pues no son comerciales. A ver, pónganse a ordeñar ratas, a ver cuánta leche le sacan a una rata. Pues necesitan millones de ratas para alimentar a un bebé. ¿Cuál es la leche que más se parece a la humana? La burra, por supuesto. Por eso habemos tantos burros en este mundo. Bien, la alimentación infantil, claro que repercute en la vida adulta. Desde la nutrición de la mamá repercute en cómo soy yo ahora. Cómo se alimentaba mi madre tiene repercusiones en lo que yo soy ahora. Soy hipertenso. Mamá, tienes la culpa. Depende la circulación de la placenta de muchas cosas, oxigenación, vascularización, pero también depende de la nutrición de la mamá. Si existe esto, va a haber desnutrición del feto y puede haber malformaciones congénitas. El niño nace prematuro o de bajo peso al nacer. Si además de hipertensión y alimentación inadecuada, sabemos que estos niños con prematurez y bajo peso al nacer están propensos a desarrollar hipertensión arterial en su vida de jóvenes, inclusive de niños, y mucho más en los adultos. Y por supuesto, niños de bajo peso al nacer y prematuros tienen la propensidad a ser obesos desde que son niños. ¿Y el obeso qué? Pues hace hiperlipidemia, el colesterol se eleva para arriba, hace hipertensión arterial, puede hacer diabetes, la filtración glomerular se altera, los glomérulos se hacen todos fibrosos como esto, disminuye la filtración glomerular, la función glomerular de los glomérulos, y el niño avanza a una enfermedad renal crónica. Vean qué importante, qué fundamental es todo esto. Y nos atiborran desde que nacemos de tanta porquería que lo único que va a hacer es traernos daño a nuestro organismo en los años futuros, que pueden ser en la niñez, pero indudablemente en el adulto. Y ahorita se los explico. Los factores de riesgo para hacer hipertensión arterial. La hipertensión arterial en el adulto depende de la ingesta de sal. En una gran mayoría de casos, además hay otras. Le decíamos hipertensión arterial, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le decían? Hipertensión arterial, bueno, ahora le dicen primaria, idiopática, ahora le dicen primaria, es lo mismo, nomás hablamos diferente. Bien, los factores de riesgo para hacer hipertensión arterial en cualquier edad, principalmente en el adulto, son obesidad, sexo, raza, historia familiar previa de hipertensión arterial, prematurez y bajo peso al nacer. Estos niños, cuidado, pueden hacer hipertensión arterial. Falta de alimentación materna, pues si denle leche de vaca llena de sodio, pues claro, desde chiquitos están con el problema. La ingesta excesiva de sal. ¿De dónde venimos? Pues de los asiáticos. ¿Y los asiáticos qué comen? Sal. Por eso nos encanta la sal, es riquísima. Hemos luchado los nefrólogos durante 25 años hasta que por fin el Senado nos aprobó, se dieron cuenta del problema de hipertensión arterial tan grave que hay en el país, y ya está prohibido poner saleros en los restaurantes. Tienen ustedes que pedirlo, porque si a un restaurante ponen saleros lo van a multar. Y ojalá vayamos retirando la sal de nuestro organismo. No, cuando éramos anfibios, cuando éramos trogloditas, cuando vivíamos en las cavernas, no comíamos sal, la que traían los alimentos, y queremos cambiar millones de años de evolución en unos cuantos miles de años, pues no se puede. Por eso estamos la mayoría hipertensos. 95% de la hipertensión arterial en el adulto es primaria, y muchas de ellas son secundarias a comer sal. En los niños no es así. En los niños, 95% de los niños hipertensos es secundaria a enfermedades de los riñones. Sin embargo, cada vez hay más niños con hipertensión arterial por obesidad, por síndrome metabólico, por diabetes y porque les dan sal.
Ya estamos a punto de terminar. Bien, ¿cuál es la relación de la hipertensión arterial con la ingesta de sal? Vean, una ingesta excesiva de sal de más de 100 miliequivalentes por día, que corresponde a 2.3 gramos, o sea, media cucharadita de las chiquitas de té, eso ya es una sal excesiva para todo el día. ¿Quién se come una porquería así? No, hombre, nosotros le echamos, para que sepan los tacos. Bien, esas sociedades que tienen acostumbrado a eso tienen una gran incidencia de hipertensión arterial. En cambio, las sociedades que tienen menos de 50 miliequivalentes en su dieta, 1.2 gramos, o sea, una cuarta parte de una cucharadita de té en todos sus alimentos, o sea, prácticamente no le añaden sal. Los alimentos ya traen su sal. Esas son sociedades que no tienen hipertensión arterial, o menos, por supuesto. Retención de sodio con agua nos va a dar edema, hipertensión arterial, enfermedad renovascular, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, sensibilidad al sodio. Habemos individuos muy sensibles al sodio. Mi hipertensión es así. Yo puedo tomar todos los antihipertensivos del mundo, no me baja la presión si no dejo de comer sal. Dejo de comer sal, mi presión se regula. El día que le quiero entrar a la sal, pues para eso hay diuréticos. Bien, y ya dijimos que esto va a traer glomerulosclerosis, enfermedad cardiovascular, infarto del miocardio, encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral y enfermedad renal crónica. Qué importante es nuestra dieta para nuestros riñones, y nuestros riñones nos mantienen en equilibrio, nos mantienen vivos, nos mantienen sanos. Vamos a lo contrario, a la desnutrición. La desnutrición provoca hipokaliemia, quiere decir que hay potasio bajo en el organismo. Esto conduce a una disminución en la capacidad de la concentración de la orina. Se altera la función de los riñones por diferentes mecanismos, acuaporinas y hormona antidiurética. ¿Y qué hacemos? Orinamos mucho, hay poliuria. El niño que orina mucho le da sed y toma mucha agua. Si toma mucha agua no come, y si no come alimentos, pues tiene desnutrición. Tanto la desnutrición como la poliuria bajan más el potasio todavía, y esto va a provocar una enfermedad orgánica de los riñones que le llamamos nefropatía caliopénica, que puede llevar al paciente a uremia terminal, diálisis y trasplante. Qué importante es todo esto. Concluyo. La alimentación adecuada se debe diseñar de acuerdo al sexo, edad y situación clínica de cada persona. ¿Estás sano? ¿Estás en tu peso? ¿Tienes factores de riesgo para hacer hipertensión arterial? ¿En qué sociedad vives? ¿Qué alimentos puedes adquirir con lo que ganan tus papás? Etcétera. Todo eso se tiene que aplicar. Las modificaciones dietéticas repercuten en la función de los riñones en forma normal. Si yo como mucho calcio, pues mis riñones lo excretan, o sodio, potasio. Si como poquito, mis riñones lo retienen. Son muy, muy sabios los riñones. Pero si en vez de modificaciones dietéticas, más o menos dentro del rango normal o regular, se convierten en transgresiones dietéticas, entonces ahí vamos a todo esto otra vez. ¿Y qué va a pasar con los riñones? En forma secundaria se van a alterar por esto, y el paciente va a tener riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal y terminar en una sala de hemodiálisis y de trasplante renal. Muchas gracias.